Hola a todos, esta es una clase más de tecnología de los materiales para cuarto año de electrónica de la ENET. Y en este caso vamos a abordar un tema importante, vamos a entrar a los semiconductores y vamos a comenzar en este caso con los diodos. Un semiconductor en principio es un componente que no es directamente un conductor de corriente, pero tampoco es un aislante. En un conductor, la corriente es debida al movimiento de las cargas negativas, que justamente son los electrones. En los semiconductores se producen corrientes producidas por el movimiento de electrones como de las cargas positivas, que son los huecos, o sea, donde faltan electrones. Los semiconductores son aquellos elementos pertenecientes al grupo 4 de la tabla periódica, el silicio, el germanio, etc. Generalmente a estos se les introducen átomos de otros elementos denominados impurezas, de forma que la corriente se deba primordialmente a los electrones o a los huecos, dependiendo de la impureza introducida, ¿no? Esta característica que los diferencia se refiere a su resistividad, estando esta comprendida entre la de los metales y la de los aislantes. En la disposición de los átomos de un semiconductor de silicio puro no existen electrones ni huecos libres. La fuerza que mantiene unidos a los átomos entre sí es el resultado del hecho de que los electrones de conducción de cada uno de ellos son compartidos por los 4 átomos vecinos. A temperaturas bajas, en la estructura normal, no se observa ningún electrón ni hueco libre y por tanto el semiconductor se comporta como un aislante justamente. Estos 4 electrones se encuentran formando uniones covalentes con otros átomos vecinos para así formar un cristal, que es la forma en que se los encuentra en la naturaleza. Si esta estructura se encuentra a una temperatura muy baja o en el cero absoluto, el cristal tendrá tan poca energía que no hará posible la conducción eléctrica. Al aumentar la temperatura, a temperatura ambiente por ejemplo, ciertos electrones adquieren suficiente energía para romper el enlace del que forman parte y saltar al siguiente orbital. Esto provoca la formación de un espacio vacío que, por carencia de electrones, posee carga positiva. A este espacio se lo denomina justamente hueco. El aumento de temperatura rompe algunas uniones entre átomos, liberándose un cierto número de electrones. En cambio, a la temperatura ambiente, entre 20 y 25 grados centígrados, algunas de las fuertes uniones entre los átomos se rompen debido al calentamiento del semiconductor y como consecuencia de ello, algunos de los electrones pasan a ser electrones libres. La forma en que los huecos contribuyen a la corriente es cuando un electrón puede vencer la fuerza que lo mantiene ligado al núcleo del átomo y por tanto abandona su posición, aparece un hueco y le resulta relativamente fácil al electrón del átomo vecino dejar su lugar para llenar este hueco justamente. Este electrón que deja su sitio para llenar un hueco, deja a su vez otro hueco en su posición original o inicial. De esta manera el hueco contribuye a la corriente, lo mismo que el electrón, con una trayectoria de sentido opuesto a la de este. Los materiales usados en la fabricación. Los diodos de cristal presentan conductividad distinta a las corrientes que circulan en sentidos opuestos en el punto de contacto entre el cuerpo cristalino, que es el cátodo, y la punta de un alambre muy fino ánodo que toca la superficie del cristal. Este alambrecito se le suele llamar bigote de gato. Existen varios tipos de cristales usados en diodos que se utilizan en equipos de electrónica, pero los más comunes son el diodo de germanio, por ejemplo. El diodo de germanio es usado para frecuencias de hasta 100 MHz, consta de un cristal de germanio y el ánodo es construido generalmente por un alambrecito o un alambre de tungsteno o de platino. El diodo de silicio. El diodo de silicio es usado para frecuencias elevadas que superan los 30.000 MHz, o sea los 30 GHz, y constan de un cristal de silicio y su ánodo es realizado con alambre de platino o de wolframio. Los diodos
Se utilizan en los detectores de audio, limitadores de ruido, detectores de relación, rectificación de la corriente, discriminadores, etc. Físicamente son cilíndricos con un diámetro entre 2 y 10 milímetros y una longitud de 5 a 20 milímetros montado en cuerpo de cerámica o vidrio y se conectan a los circuitos por terminales de alambre. Su capacidad en paralelo es del orden de 1 picofaradio. Existen voltajes continuos de pico inverso entre 50 y 200 volts, o sea que se pueden utilizar cuando el voltaje eficaz de una onda senoidal está compuesta entre 35 y 140 volts. Además de los citados, es importante analizar los diodos de características especiales y que se utilizan con suma frecuencia en electrónica. Los tipos de diodos y sus aspectos. Hay distintos tipos de diodos y en función de eso es el aspecto físico que poseen. Por ejemplo, está el diodo de señal. Este diodo de señal son diodos muy pequeños que pueden ser o de color negro o de color cuasi cristalinos. Están los diodos emisores de luz, los LEDs. Están los diodos infrarrojos que se utilizan mucho en los controles remotos de los televisores y demás. Los fotodiodos, que son los que reciben esa emisión infrarroja. Los diodos de supresión de transitorios, que son unos diodos que lo que hacen es eliminar el pico de la fuerza contraelectromotriz que se produce por efecto de alguna inductancia, por ejemplo. El diodo Zener, que sirve para regular la tensión eléctrica. El diodo de corriente constante, que son diodos especiales. El diodo Schottky, que son diodos de muy alta velocidad. El diodo de barrera, los diodos túneles se utilizan mucho en muy alta frecuencia. Los diodos varactores o varicap también llamados. Estos diodos son diodos que varían su capacidad en función de la tensión aplicada. Los diodos PIN, que se utilizan en alta frecuencia. Los diodos láser, que se utilizan en los lectores de CD, DVD y demás. Los diodos de vacío. Los diodos de contacto puntual, que son diodos muy chiquititos y que tienen un pequeño alambrecito de contacto puntual, como habíamos mencionado anteriormente. Los diodos GaN, que se utilizan en muy alta frecuencia. Los diodos a cristal. Los diodos de avalancha. Y distintos tipos de diodos. Los diodos Peltier, por ejemplo. El diodo Peltier es un diodo que modifica su temperatura en función de la corriente que circula a través de él. Hay simbologías para poder identificar a los diodos. Entonces, la simbología de los diodos más usuales. Entonces, dentro de estos tenemos varias simbologías. En este caso vamos a ver algunas de ellas, que son las que más se utilizan. El diodo 1, el que está indicado como D1, es el diodo convencional, es un diodo común. El diodo 2 es un diodo de corte, es un diodo que se utiliza para interrumpir en función de su polarización la circulación de la corriente eléctrica. El diodo Schottky, que es un diodo de conmutación de muy alta frecuencia, el diodo 3. El diodo 4, el D4, es un diodo túnel, ese es el símbolo del diodo túnel. El diodo 5, que es el diodo varicap, que es el que habíamos dicho que modificaba su capacidad, es como un capacitor variable en función de la tensión aplicada. El diodo 6, que es un diodo Zener, el diodo Zener es un regulador de tensión, vienen de distintos valores y ese valor es fijo. El diodo 7, que vemos ahí, es el fotodiodo, fíjense cómo es el esquema es el símbolo de un diodo a donde convergen rayos o flechitas que indican que es una unidad receptora, o sea que toma emisiones desde afuera. El diodo LED, que por el contrario emite generalmente en varios colores, con distintas características de corriente y tensión. Y un diodo muy especial, que es el diodo DIAC, que son dos diodos, que es el diodo 9,
que son dos diodos en contraposición, que tienen unas aplicaciones muy especiales que tienen que ver con el disparo de otros dispositivos, como por ejemplo triacs. Hay diodos que son, por ejemplo, los de aplicaciones generales. El diodo de 1, del que habíamos estado hablando. Este es el diodo, esto es un diodo usado como rectificador de fuente de alimentación. Su misión es convertir la corriente alterna en corriente continua. Se fabrica de silicio y de germanio. Su propiedad principal de dejar circular la corriente en un solo sentido hace que pueda bloquear la circulación de la corriente en el sentido contrario en el que circula la corriente a través de él. Acá vemos dos ejemplos, donde en el primer caso un diodo es polarizado en forma directa. Fíjense que la corriente eléctrica circula a través del diodo siguiendo la dirección de la flechita del diodo, y por el contrario, si yo doy vuelta el diodo, voy a darme cuenta de que el diodo está polarizado en forma inversa, por lo tanto la corriente eléctrica no circula. Como en el caso, por ejemplo, de una válvula de bicicleta. En una válvula de bicicleta, ¿qué pasa? Yo inflo la bicicleta y el aire pasa a través de la válvula, pero la válvula hace que ese aire no vuelva a salir nuevamente. Entonces, esto es lo que hace el diodo, deja circular la corriente en un solo sentido. Eso es fundamental para tener en cuenta. Dentro de sus características generales se usan como rectificadores de fuente de alimentación, cargadores de batería, etc. En esta figura se muestra un diodo en forma de rectificador en el cual el mismo sirve para cambiar la corriente alterna del generador en corriente en un solo sentido. O sea, esa corriente en un solo sentido es corriente directa, o también llamado corriente continua, a la salida del diodo rectificador. En la salida se conecta una resistencia RC, R de resistencia, C de carga, una resistencia de carga, por la cual circula la corriente continua. Para medir esta tensión se puede utilizar un tester en la escala que corresponde a la de ACB, que es voltaje de corriente alterna, o también medirla a través de un osciloscopio. El uso de un osciloscopio permite ver la forma de onda en su pantalla. En la siguiente figura se muestra la onda en el generador medido en su salida y la onda de salida sobre la resistencia de carga. Fíjense que en la entrada tenemos la onda senoidal con un pico positivo y un pico negativo, y en la salida tenemos solamente las tensiones positivas, o si invierto el diodo, la tensión negativa, ¿sí? O sea, puedo obtener un solo pico utilizando el diodo y rectifico la mitad de la onda. Hay que tener en cuenta que en el diodo, para que conduzca, debe caer entre sus extremos una tensión llamada disjuntura. O sea, el diodo necesita una pequeña cantidad de tensión mínima para poder empezar a conducir. Que esos umbrales de tensión están entre 0,3 volt para los diodos de germanio y 0,7 volt para los de silicio. Generalmente, para rectificar, se utilizan los diodos de silicio. El diodo que habíamos llamado diodo 2, que es el diodo de corte. Los diodos de corte tienen aplicaciones especiales dentro de la denominada técnica digital. Su uso es muy específico y dedicado con puertas lógicas y circuitos relacionados con la conmutación digital. El diodo Schottky, al igual que el diodo de corte, también se utiliza para aplicaciones especiales en técnicas digitales. Sus usos y aplicaciones también son acotados y muy especiales. El diodo túnel. Este es un diodo muy usado en los sistemas de comunicaciones. Su versatilidad para el uso como generador de señales de alta frecuencia sirve para ser aplicado, por ejemplo, en radares, como el usado por la policía de tránsito, por ejemplo, para determinar la velocidad de un automóvil. O aquellos radares que son utilizados para detectar nubes amenazantes, como los radares meteorológicos y demás. El diodo Varicap. El diodo Varicap en la práctica es un condensador o capacitor variable con la tensión y está constituido generalmente por una unión de silicio que tiene una concentración de impureza especial para aumentar la variación de capacidad y minimizar la resistencia que posee el mismo dispositivo dentro de sí mismo, o sea, esa resistencia en serie que presenta. Se los utiliza para sintonizar eléctricamente los circuitos electrónicos.
Y el diodo Zener. El diodo Zener genéricamente puede trabajar en base a dos principios totalmente diferentes como lo son el efecto túnel y el efecto avalancha, pero que para nuestro uso tanto las curvas de tensión e intensidad no difieren, son bastante parecidos. El diodo Zener tiene diversas aplicaciones, pero fundamentalmente se lo utiliza para estabilizar tensiones. El circuito esquematizado en la figura estabiliza una tensión igual a BZ, ya que la tensión B del generador puede variar dentro de ciertos límites, mientras que la tensión de salida permanece constante. La corriente IR, que es la corriente que pasa a través de la resistencia, ha de variar provocando una caída de tensión sobre la resistencia que compensa las variaciones de la tensión. ¿Esto qué significa? La fuente, supongamos, puede llegar a tener una tensión de 12 volts. El diodo Zener, por ejemplo, puede llegar a ser de 6 volts, imaginemos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sobre R1, la tensión que va a haber, a pesar de que en la fuente sea de 12 volts, va a ser la tensión del Zener, porque está puesto en paralelo con el Zener, o sea, 6 volts en este caso. Pero para esto hay que utilizar una resistencia en serie para limitar y para producir la caída de tensión de toda esa tensión que no va a caer sobre R1. Entonces se usa en el caso que se quiera estabilizar una tensión de mayor valor, ¿no? Esto es fundamental. Vamos al ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos una fuente de 12 volts y tenemos que estabilizar a 6 volts con una corriente de carga en la resistencia R1 de 100 mA. ¿Cuánto es 100 mA? 0,1 A. Entonces, en función de la ley de Ohm, sería la diferencia entre la tensión del voltaje de la fuente y la tensión del Zener, o sea, BS menos BZ. Eso nos da la diferencia de tensión que cae sobre la RZL. ¿Cuál es la RZL? La resistencia que está en serie, la limitadora. A eso lo divido por 0,5 por la corriente máxima del Zener. ¿De dónde saco esto? De la hoja de datos. Es siempre importante, cada vez que uno va a trabajar, tener en cuenta la hoja de datos del componente electrónico. En la guía correspondiente hay un ejemplo dado que lo pueden revisar para poder tener en cuenta estas apreciaciones dadas. El fotodiodo. El fotodiodo es hoy utilizado en numerosos equipos de electrónica con el fin de variar la intensidad de luz de los displays de acuerdo a la luz ambiente, por ejemplo. El sistema consiste en que en el fotodiodo se aprovecha el efecto por el cual una juntura NP polarizada en sentido inverso permite una circulación de corriente cuya magnitud depende del flujo luminoso incidente, y su construcción se realiza encapsulando el fotodiodo en un recipiente y con una única cara transparente, y sus dimensiones son de apenas algunos milímetros. Esa cara transparente es por donde va a ingresar la irradiación lumínica. Existen además fotodiodos conversores de energía solar, comúnmente llamadas celdas solares o células fotovoltaicas, y cada una de ellas pueden obtener potencia del orden de los 100 miliwatts cuando están iluminadas con luz solar plena, ya que generan 0,6 volts en circuito abierto. Se utiliza mucho en los receptores de control remoto situados en los televisores o electrodomésticos. También existen fotodiodos que sirven para emitir señales comprendidas dentro del rango del infrarrojo. El diodo LED, y es el diodo, creo que es el más conocido por todo el mundo, el que nos maravilla con todas sus luces, el de las tiras de LED que están puestos en todas las vitrinas y el que quisiéramos tener en todas las habitaciones y que es muy práctico. Es un diodo de uso muy común como indicador en los paneles de equipos de electrónica. Los colores más usuales son el rojo, el verde, el azul, el amarillo, el ámbar. Sus tamaños varían de acuerdo al uso. Los más comunes son de 5 milímetros y de 10 milímetros. De mayor tamaño son usados para carteles electrónicos o tableros deportivos para registrar puntajes, por ejemplo. Otros de alta luminosidad son usados como iluminadores, pequeñas linternas adicionales en
los celulares. La forma de polarizar un diodo LED es a través de una resistencia para poder limitar la corriente y provocar la caída de tensión necesaria por ese diodo LED. Hay un punto a tener en cuenta, y es que los diodos LED, en función del color, es la cantidad de tensión que se le puede aplicar, y en función del color también es la corriente de consumo. Esto hay que tenerlo en cuenta para el tema de los cálculos. En la guía también se especifica un ejemplo de cálculo de un diodo LED. Bueno, estos no deben ser polarizados con una tensión mayor de la que soportan porque se destruyen, y esta varía de acuerdo al color, bueno, como habíamos dicho. El diodo DIAC es un diodo de disparo bidireccional. ¿Por qué? Porque fíjense que los diodos están uno en contramano con respecto al otro, por así decirlo, y están especialmente diseñados para disparar triacs y tiristores, que son dispositivos disparados por tensión, que a su vez son como relays que después van a activar dispositivos de carga más grande, como motores de potencia y demás. Se utiliza principalmente en eso, para controlar potencia. Bueno, esto fue una introducción a lo que es el diodo, para comenzar a trabajar con el diodo, entender el funcionamiento del diodo, y luego en la guía correspondiente se verán las actividades a realizar y se discutirá en el grupo correspondiente. Espero esto les haya servido como inicio para empezar a trabajar con dispositivos que son semiconductores. Muchísimas gracias por su atención.